Creo en la Iglesia. Bueno, esto plantea una problemática porque ¿por qué creo en la Iglesia? ¿Por qué necesito creer en la Iglesia? Es como dice, bueno, tengo que creer en la Judicatura o tengo que creer en el Real Madrid. Ya sé que están así, ya sé que existen, y lo mismo pasa en la Iglesia, ya sé que existen. ¿Qué es lo que hay que creer entonces? Se dice que creo en la Iglesia porque creo precisamente que el Espíritu Santo está en la Iglesia, que Dios está en la Iglesia, que la Iglesia no es simplemente una asociación humana, un conjunto de cosas humanas, por tanto que hay mucho más de lo que se ve. No quiere decir que, o sea, no se resume en lo que se ve, ni lo que se ve es solo la Iglesia, ni siquiera la parte principal de la Iglesia, aunque también es realmente Iglesia. O sea, lo que se ve, por pobre que sea, es la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene una presencia humana en este mundo, también está en el otro mundo, porque parte ya está en el otro mundo. Los santos, María Santísima, el mismo Señor está en el otro mundo. La Iglesia está, esa división, la Iglesia militante, la que está aquí, la Iglesia purgante, la que está en el purgatorio, la Iglesia que está en el cielo. Hay una unidad. Pero además no es lo que se ve solo, está el misterio de Dios. El misterio de Dios, porque la Iglesia es el pueblo que Dios se ha hecho. El pueblo del Antiguo Testamento, que es el pueblo judío, el pueblo nuevo de Dios, renacido, rehecho, con una nueva alianza en relación con el pueblo judío, y pueblo de Dios, reunido para dar culto a Dios, que es el sentido. Dios reúne un pueblo, ¿para qué? Para darse a conocer, para mostrarse. Entonces el pueblo adquiere esa relación esponsal, que se corresponde a darle culto. Y eso que pasa en el Antiguo Testamento sigue en el Nuevo Testamento, en la Iglesia, que es convocada para dar culto a Dios. Incluso la palabra iglesia significa eso, convocatoria, reunión. Y recuerda ese término hebreo, kahal, que era cuando el pueblo judío se reunía para dar culto a Dios, que es la actividad principal. Se pueden hacer otras cosas, pero esta es la principal, la que hace que la Iglesia sea Iglesia. El sentido que tiene la Iglesia, el fin de la Iglesia. Culto a Dios. Tiene su importancia, Culto a Dios. Si no hay culto a Dios, todo lo que se haga no es Iglesia. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Esa imagen tan estupenda que presenta San Pablo y que conecta con esa otra imagen del mismo Jesucristo, que yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Una especie de organismo vivo, un cuerpo, un organismo vivo, que está vivo con la vida de Jesucristo, que es la vida del Espíritu Santo, que llega hasta todos los sarmientos que estén bien unidos. Todos los elementos bien unidos reciben la vida del Espíritu Santo. Lo decíamos al hablar del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo se nos da a cada uno, pero se nos da para que nos unamos, se nos da unidos. Si nos parece que tenemos un espíritu que nos desune, no es el Espíritu Santo. Y esta es la relación que la Iglesia tiene con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo también. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, como la vid, como un organismo. Templo del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu. Aquí se reza también a Dios en el Espíritu. Aquí se alaba a Dios en el Espíritu, gracias a la acción del Espíritu. Bueno, y relacionado con el otro credo es también creo en la comunión de los santos. La unidad esta que se da en la Iglesia, la unidad de la convocatoria es la comunión de los santos, que salta hasta el cielo. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. En el otro credo. Son los artículos de fe, que están unidos a la acción del Espíritu. Y están unidos, por tanto, a lo que es la Iglesia también, cuerpo, donde el Espíritu actúa. Y aquí aparecen, en este credo niceno-constantinopolitano del 381, aparecen las notas de la Iglesia, que se pueden entender se pusieron así para ver cuál es la verdadera Iglesia, para distinguirla de las que no son iglesias, que ha habido tanto en la historia, a veces pretensiones de cualquiera. Una santa católica apostólica. Una. Digamos, es una. Hay una única Iglesia, que es la que procede de Jesucristo. Ciertamente, en la historia se ha dividido, y hay trozos sueltos por ahí. Cuando el Concilio Vaticano II trata esto, no lo trata de una manera polémica, porque son cosas a veces que se han dado en la historia, fruto del pecado, fruto de incomprensiones, fruto también de presiones culturales, fruto de muchas cosas, sobre todo algunas, ¿no? Ha habido muchas divisiones en la Iglesia provocadas a lo mejor por personajes concretos, en fin. Pero sobre todo, la más dolorosa al principio, bueno, no tan al principio, con la ortodoxia.
una pérdida de comunión. Y entonces la Iglesia, cuando trata esto, dice, bueno, hay distintos grados de comunión, porque claro, estos trozos separados conservan muchos elementos auténticos. En el caso de la ortodoxia, por ejemplo, la división es simplemente, tema profundo, por la unidad de régimen, la unidad del episcopado con el Papa, la unidad de todo el episcopado. Esa estructura del colegio apostólico, del colegio de los obispos, pues está rota. Entonces, faltan esos elementos de comunión, teniendo como tienen tantas cosas. Con otros partes que se han separado, pues hay comunión en algunas cosas y en otras mucho menos, claro, pues que han perdido mucho. Han dejado muchas de las cosas. Bien, esto explica una ¿en qué? Una en que hay una sola doctrina, en que hay un solo espíritu, en que hay una sola moral, unida a la doctrina, en que hay una sola liturgia, una sola celebración, que es la de Jesucristo. Se puede celebrar de muchas maneras según los ritos auténticos que tiene la Iglesia, que son muchos. No hay que hacerlos necesariamente de la misma manera, lo hace la Iglesia en cada sitio, es una disciplina de la Iglesia, pero se puede hacer de muchas maneras auténticas. Una unidad en todo esto, en la doctrina, en la celebración, en el régimen que decíamos, claro, y en el espíritu. Santa, ¿por qué? Porque estas cosas son santas. Es santa la doctrina, es santa la acción del espíritu, son santos los sacramentos, hay frutos de santidad, tantos. La historia también es verdad que, por contraste, si uno no participa bien en la vida de la Iglesia, no hace lo que quiere el espíritu, pues puede meter mucho pecado en la Iglesia, siendo un miembro de la Iglesia. Eso le separa de la Iglesia, pero a veces históricamente pues puede ser muy triste el caso de personas que han hecho mucho daño, ¿no? Una santa, pero en su interior la Iglesia es santa y produce muchos frutos de santidad. No necesariamente por ser un cristiano es santo ya, ni por ser un sacerdote tampoco. Uno no es santo porque sí, es santo si participa en la santidad de la Iglesia, que es la santidad del Espíritu Santo, la santidad de la doctrina, la santidad de la moral, la santidad de la liturgia, la santidad de la oración, las 4 partes del catecismo. Santa. Católica es un adjetivo muy bonito porque es la vocación que tiene la Iglesia, ir y predicar a todas las gentes, para todos los pueblos. Y además para todos los pueblos y capaz de acoger todo lo bueno que tengan todos los pueblos. Porque como la Iglesia es como un fermento del reino de Dios en este mundo y está destinada al reino de los cielos, es como una cosa que empieza, aunque parte ya está en el reino de los cielos, pues puede acoger todo, debe acoger todo. Todo lo humano es capaz de ser acogido auténticamente, todas las lenguas, todos los saberes, todo. Que sea auténticamente humano, auténticamente bueno, tiene sitio. Y con ese espíritu se hace. Católica también significa esa extensión universal. Y también significa esa extensión universal en el espacio. La historia lo ha manifestado, como se ha ido a casi todas partes. Aunque quedan algunas culturas, diríamos, que apenas han sido evangelizadas, como pues en la China o la India, de alguna manera geográficamente ha llegado a todo el mundo. Y se ha expandido el cuerpo de Cristo en el espacio y en el tiempo. Una, santa, católica y apostólica. Apostólica se refiere a que la Iglesia está basada en los apóstoles, porque históricamente está basada en los apóstoles. El Señor empezó con los apóstoles buscaron colaboradores, les impusieron las manos, transmitieron ese poder sacro, como lo habían recibido ellos por la unción del Espíritu y por la elección de Jesucristo. Y, eso se ha transmitido. Ordinariamente se transmite, incluso entre los obispos, se procura siempre ordenar a 3 para que no haya ninguna, que 3 son los que ordenan para que no haya ninguna duda. Y en muchas sedes incluso se puede hacer una historia, casi desde los apóstoles, pasa en la romana, ¿no? Casi se conocen todos los nombres, con seguridad, con bastante seguridad, en alguna pequeña duda, cómo ha sido la sucesión apostólica. Y ese es el sentido que tiene apostólica, basada en los apóstoles. También tiene otro sentido porque apóstol significa enviado. La Iglesia ha sido enviada, es apostólica, como los apóstoles. Fueron enviados a evangelizar y la Iglesia también ha sido enviada a evangelizar con ellos, con los apóstoles. Tiene esa misma misión. Ir y predicar a todas las gentes. Bautizadlas, enseñadles todo y bautizadles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esa es la misión de la Iglesia a la que todos estamos llamados. Solo queda comentar que
Además tenemos como medio de santificación los sacramentos, que aquí los menciona rápidamente. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, también se refiere un poco a la unidad, no cualquier cosa que se haga por ahí, el bautismo, como el Señor los sacramentos, el bautismo que está unido a la confirmación, que lleva a la plenitud de la Eucaristía, y también al perdón de los pecados, y a esos dos sacramentos que construyen la Iglesia, que son el orden sacerdotal y también el matrimonio, que crean las familias cristianas y que además los vincula, y tiene ese vínculo tan bonito que es parte de la Iglesia. Esto es una santa, católica y apostólica.